¿Cómo se mide la felicidad? ¿Con los indicadores de crecimiento económico o con los indicadores de desarrollo? ¿En qué situación los colectivos van a estar mejor? ¿Si la riqueza está repartida en muchas manos o si la riqueza está concentrada en unos pocos? Bienvenidos a este debate entre intelectuales del Victoria 3, donde vamos a hablar de los conceptos fundamentales de la historia económica. Estos conceptos han sido debatidos durante siglos y no podemos olvidar que la economía es una ciencia social, no es una ciencia exacta. Y la respuesta a todas estas preguntas va a depender del grupo de interés al que le preguntes. ¿Qué crees que va a decir un industrialista sobre tu indicador de bienestar? Pues te va a decir, obviamente, que es el crecimiento económico, sin duda alguna. Sin embargo, ¿qué crees que es lo que te van a decir los sindicalistas? El verdadero indicador de bienestar va a ser un indicador de desarrollo que tenga en cuenta el nivel de vida, el índice de alfabetización y el acceso a la seguridad social. Uno de los primeros libros de los que te hablan en cualquier universidad de economía va a ser un ensayo sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, de Adam Smith, donde te mencionan que la mano invisible pues va a ir por el mundo mejorando la situación de todos los países, que persiguiendo tu propio interés y compitiendo libremente, la riqueza global aumentará y todos nos beneficiaremos de ello. Esto es lo que se conoce en economía como la escuela austriaca. No intervengas, baja los impuestos, deja que las fábricas crezcan y si el PIB sube, la sociedad progresa. Es lo que se explica en los primeros años de universidad. Es un concepto inicialmente, cuando lo escribió Adam Smith, de capitalismo despótico. Sabemos perfectamente que si por los industrialistas y los capitalistas fuera, no existirían derechos laborales, el trabajo infantil estaría permitido, no existiría sanidad pública, ni escuelas públicas, por supuesto. Y si una mentalidad puramente capitalista fuese indiscutiblemente exitosa, ¿cómo se explica que hoy en día países como Estados Unidos o como Gran Bretaña estén tomando actitudes proteccionistas con sus mercados? ¿China les ha ganado en su propio juego? ¿La globalización ha sido beneficiosa para todos? En la práctica, lo que se ha demostrado es que, en efecto, los mercados se autorregulan, pero también pueden generar unas desigualdades brutales o ignorar la importancia que tienen algunos bienes básicos para nuestra supervivencia, y las crisis que puede generar un capitalismo puramente despótico puede ser desastroso a nivel socioeconómico, porque la economía, para disgusto de muchos ingenieros y de muchos matemáticos, no es una ciencia exacta. No nos ponemos de acuerdo ni siquiera en cuáles son los indicadores que miden la felicidad de nuestra sociedad. Y aquí es en donde entra el concepto de la escuela keynesiana, donde asumimos que el mercado libre es intrínsecamente inestable y tiende a grandes crisis económicas y a paro masivo. Por tanto, esta filosofía sí que entiende que hay que intervenir en la economía y que hay que gastar en obra pública, hay que subir los salarios mínimos y hay que regular ciertas leyes. Pero no se les puede dejar a los industrialistas y a los capitalistas que hagan lo que les da la gana. Buscar un sistema sanitario público, un sistema educativo público y seguridad social claramente mejoran el nivel de vida de la población, pero también es indiscutible que empiezan a aparecer problemas de burocracia ineficiente, de deuda pública descontrolada, y por lo general eso te va a forzar a tener un tipo impositivo bastante alto. Países como España, Francia, Alemania o Noruega han optado por este sistema keynesiano de intervención en la economía, pero una intervención controlada, especialmente para amortiguar esos momentos de grandes crisis económicas. Y creo que es innegable que, por ejemplo, la socialdemocracia noruega o la socialdemocracia sueca ha demostrado ser el equilibrio perfecto entre crecimiento económico y nivel de vida. Otros países como Estados Unidos, con un sistema prácticamente privado, se podría decir, y con un tipo impositivo bajo en comparación con otros países occidentales, pues no se puede decir tampoco que sea inferior. Al final es simplemente otra forma de ver las cosas. Ganan más dinero, después tienen que gastar más en el sistema privado, en el seguro privado, y ahí ya depende de si el individuo es un individuo responsable, va a poder sacarle mucho más partido a vivir en los Estados Unidos que a vivir en Europa. Y prefieres un estado más paternalista, que va a controlar más tus acciones, pero que por otro lado no te va a dejar tirado cuando lo necesites, pues tienes ese concepto
concepto mucho más desarrollado en Europa, ¿verdad? Realmente no existe una solución única superior o Pareto superior a todos los niveles superior. Al final, cuando comparas un sistema con el otro, ves que los dos tienen sus problemas y digamos que el concepto keynesiano de entender la economía es lo que sería, de forma muy resumida, lo que te explican en el tercer año de economía. Pero ahora viene la parte final, que sería lo que te van a explicar en el cuarto año, que es el concepto de las externalidades negativas. Por ejemplo, una externalidad negativa es el impacto de la contaminación. Es un impacto invisible, pero perjudicial igualmente para el nivel de vida de la población. A través de estas externalidades negativas se puede demostrar que el coste privado de una empresa puede ser menor que el coste social real si tienes en cuenta los efectos negativos derivados de esa industria. El concepto de la contaminación obviamente no existía en el año 1830 cuando empieza la partida en este juego, pero sin duda es un concepto interesantísimo para los economistas porque realmente es ya la preocupación última que puedes tener en una economía moderna. La solución a este problema son los impuestos pigouvianos, que al igual que los keynesianos entienden que el Estado debe intervenir, pero debe intervenir a través de un impuesto a la contaminación que sea igual al daño que provocan, y así obligas a cuantificar ese coste externo para solucionar esos problemas invisibles. Sabemos que en la actualidad países como China o Estados Unidos no están nada a favor de los impuestos pigouvianos porque penalizan su competitividad en el extranjero y ellos tienen que pagar un impuesto superior a sus productos. Al final, cuando exporten esos productos, pues van a tener más dificultades para competir con los precios de otros mercados. Evidentemente nos debemos cuestionar por qué, si Estados Unidos y Gran Bretaña eran los grandes referentes del libre mercado a finales del siglo XIX, ¿por qué ahora estos dos países están tomando una actitud proteccionista? Es porque han visto que ya pasado de ser exportadores de bienes de alto valor añadido a ser importadores netos de estos productos. Tienen miedo a que China les ha ganado en su propio juego de la globalización y de los libres mercados y ahora están protegiendo sus mercados. Suena irónico. También es evidente que en el caso de Gran Bretaña está habiendo un movimiento muy en contra del multiculturalismo y estos movimientos claramente nacionalistas de subir aranceles, de proteger tus mercados, no es algo que se dé por buenas razones. Lo haces porque tienes que proteger tu mercado de los competidores extranjeros. Es muy fácil para Gran Bretaña forzar a China a abrir sus mercados y a imponer el libre mercado en el mundo cuando tú eres el que produce los automóviles y el que produce los teléfonos. Pero cuando es China la que produce los automóviles y los teléfonos, ahí es donde la situación cambia un poco, ¿no? Y el libre mercado deja de ser tan bueno para ti. A su vez, con respecto al problema de si la riqueza debe estar repartida entre una gran parte de la sociedad o debe estar concentrada en unos pocos, desafortunadamente tampoco existe una solución única. En la práctica, creo que China ha demostrado que con otro tipo de reparto de riqueza también puedes llegar a ser la primera potencia en Producto Interior Bruto y que no necesariamente son los grandes magnates los que deben dirigir la economía del país. Y por eso me gusta tanto el Victoria 3, honestamente, porque puedo poner en práctica todas estas ideas y lo divertido de este juego es eso, poder a veces centrarte en el nivel de vida o en el crecimiento económico o intentar tener un buen equilibrio entre los dos y optar más por una especie de socialdemocracia estilo occidental, pero al final puedes hacer lo que quieras, simulador fantástico para poner en práctica todos estos ideales, todas estas teorías que llevan siglos hablándose entre los intelectuales. Y quería hacer este vídeo para aclarar que es que hacer una partida pensando en el crecimiento económico o hacer una partida pensando en el nivel de vida, las dos son totalmente válidas, hagan sus partidas como les guste y lo importante aquí es divertirse, poner en práctica todos estos conceptos y simular el que hubiera pasado. Sí, como siempre les agradecería un like y que dejen sus comentarios. Si habéis llegado hasta aquí, les considero parte de los intelectuales del Victoria 3, mi más sincera enhorabuena. Espero que les haya gustado, yo me siento muy bien haciendo este vídeo. Muchísimas gracias a todos y hasta otra.